Carlos, pues muchas gracias por aceptar esta entrevista para RT en español. Y pues justamente aquí estamos molestándote para platicar un poco sobre temas del racismo. Es un tema muy arraigado en México que hemos vivido pues desde la colonia prácticamente. Sí. Y que pues parece que no, pero mucha gente hasta el día de hoy como que no se ha dado cuenta del todo de estas interacciones tan habituales y tan del día a día que a final de cuentas pues las padece un sector mayoritario de la población. Sí. Y que pareciera que en México no existía el racismo y hasta hace poco tiempo se ha empezado a visibilizar más o a hablar más del tema. ¿Tú Sí. cómo percibes este fenómeno social? Pues, o sea, no soy ningún, obviamente, o sea, lo que sé, lo sé por la experiencia personal y por los datos que he llegado a leer, pero en realidad no soy ningún versado ni experto, pero sí creo que hay como una especie de fantasía, no sé, como una especie de burbuja en la que vivimos todos por el discurso histórico cultural de años, ¿no? El racismo prácticamente terminó en cuanto México obtuvo su independencia de España, nos cuentan. Pero hay episodios en los que el racismo está involucrado, pero que la narrativa oficial no te los menciona. Creo que inmediatamente después de la independencia, el caso más específico donde el racismo tuvo muchísimo que ver y prácticamente fue, yo creo que un catalizador para lo que ocurrió fue la guerra de reforma. O sea, tener a un indígena en la presidencia era un tema que propiciaba ataques clasistas, racistas, de todo tipo, de los conservadores y de la iglesia misma. Entonces, ¿cómo vamos a tener un indígena de presidente? Juárez, ¿por qué? Mejor tráiganse un emperador austriaco, ¿no? Hay que tenerlo aquí como nuestra cabeza del ejecutivo. Y son estos pequeños detalles, incluidos otros también episodios, lo de Porfirio Díaz y sus ganas de blanquearse, ¿no? En la imagen, y culturalmente también amando a Francia, volviéndose francófilo. Creo que son eventos que nos platican desde una perspectiva político-histórica, pero nunca desde la perspectiva del racismo, ¿no? Muy rara vez se llega a mencionar que el racismo fue o tuvo parte en los problemas históricos del país. Entonces yo creo que como nos dijeron eso y se empezó bueno, la narrativa oficial es que somos un pueblo mestizo 100%. Entonces, como todos tenemos sangre de todos, pues no puede ser racista si yo le digo a este pinche prieto, ¿no? Porque yo también soy prieto, así lo interpreta, creo, la gente cuando llega a tener problemas o llega a expresarse de estas maneras tan irresponsables, ¿no? Entonces, nos excusamos mucho arropándonos con el discurso oficial, que no ha hecho un buen trabajo explicándonos todos los pormenores y detalles de a dónde nos ha llevado la indiferencia por nuestros hermanos desde que obtuvimos la independencia, ¿no? Y que como lo mencionas, pues se disfraza mucho con este asunto del mestizaje, ¿no? Que de alguna manera pareciera que el mestizaje es una cosa homogénea, cuando en realidad Sí. pues es una cosa bastante diversa, y que también otros sectores de la población como los afrodescendientes pues no estaban ni siquiera reconocidos hasta también hace poco tiempo. Sí. ¿A qué crees que se debe que de repente esta discusión del racismo que se ha hecho más evidente en México en los últimos 2 años? Creo que, mira, la perspectiva que yo tengo es que creo que, aparte de todos estos, esta narrativa oficial, también tenemos el más claro ejemplo de racismo es el que tenemos en Estados Unidos, ¿no? Entonces creemos que como Estados Unidos se dio a la tarea de identificar a los miembros de su sociedad, dividiéndolos en etnias y razas para tener un mejor conteo de qué tipo de demográfico tenían en tal ciudad o en tal barrio, y nosotros pues prácticamente nulo o poco trabajo hicimos para tener ese conteo. Creo que quisimos creer que si nosotros no hacíamos esta como ¿cómo llamarlo? No hacíamos este conteo por etnia,
Entonces lo hacíamos porque aceptábamos que todos éramos un solo pueblo, ¿no? Entonces, bajo este entendimiento, el mestizaje se volvió como una excusa para ser un ojete y para ser un racista y un clasista, ¿no? Pero pues no es la excusa para que te comportes como una mierda. O sea, que el discurso oficial no te enseñe los diferentes tipos de personajes y pueblos que tenemos en un país, no es excusa para que tú te agarres de eso y no hacer también tu propia investigación y darte cuenta que hay un chingo de variedad en el país. Tenemos gente blanca, tenemos la gente que tiene piel morena, mestizos, tenemos un pueblo judío muy grande y con una historia muy rica en nuestro país, y eso nunca se cuenta o no suele ponerse como al frente del discurso, ¿no? Ok. ¿Cómo vives tú este asunto que retratas en tu forma de hacer comedia? ¿Cómo fue que empezaste a hacer comedia con un tema tan delicado que puedes de repente ofender susceptibilidades, sobre todo ahora que la gente es particularmente susceptible? Sí. ¿Cómo ha sido para ti pues como entrarle a este rollo y hacer crítica pues desde la perspectiva del humor? Pues yo creo que es una... O sea, puedes decirlo de un modo... O sea, para empezar, estás haciendo un show de comedia, ¿no? Entonces, si la gente sabe que va a ir a ver comedia, creo que va a poner por encima de lo que estás diciendo el cómo lo estás diciendo, ¿no? A fin de cuentas, la comedia, como yo la entiendo, es una forma de un poco dar a entender tu punto de vista y tu sentido del humor, y eso lo logras a través de cómo dices las cosas, no de lo que dices, ¿no? Entonces, utilizar como estos estereotipos que están ya muy imbuidos en el colectivo mexicano, en el inconsciente, creo que al señalarlos de parte de alguien que lo ha sufrido, la discriminación, creo que la banda puede entender y conectar con lo que estoy diciendo sin realmente tomarlo como que yo pienso realmente que la gente morena es esto o que la gente morena es lo otro, cuando yo mismo pues, soy una persona de piel morena, ¿no? Más bien lo único que estoy haciendo es señalando lo que me han dicho por muchos años un putero de gente que es de la verga. Entonces, al señalarlo y decirlo, pues la banda lo entiende y dice, claro, lo dice porque así es como se nos ha hecho entender que su perfil como persona tiene que ser este y este y este porque nació con estas características físicas. Y creo que la gente lo entiende de ese modo y le genera una risa, le genera una reacción que es la risa. ¿Cuál es como la parte, ahora sí que más culera o más ojete de la que te ha tocado ver de ese tipo de discriminación que pues es una cosa muy habitual? En algún momento hice un comentario al respecto de varias veces que a mis familiares y a mí algunos policías nos detuvieron para ver si teníamos algo, pues, única y exclusivamente por cómo nos veíamos, ¿no? Entonces, en Twitter recuerdo que vi unos comentarios de personas que decían, bueno, también él, pues, ¿qué espera si ve cómo está? O sea, si ves a un güey de greña larga, tatuado, parado en medio de la calle a las 12 de la noche, le digo, pues sí, güey, pero ¿eso qué garantía es de que yo soy un malandro, güey? Pues si yo me gusta vestirme así, ¿por qué me vas a decir? O sea, ¿cómo tengo que estar, cabrón? O sea, me acuerdo muy cabrón una vez que me detuvo un policía. Yo iba caminando por la calle en Calzada de Tlalpan. Entonces acababa de ir a ver a un amigo y habíamos tomado la noche anterior. Entonces, como yo venía medio crudo, me compré una Coca-Cola y la metí en mi mochila. Entonces se veía una lata roja, pero no se veía de qué era. Todavía no la destapaba. Entonces iba caminando y un policía iba en la patrulla, detiene la patrulla y me para y me dice, ¿qué haces aquí? ¿De dónde vienes? ¿Qué traes ahí? Le dije, es una Coca-Cola. Y me acuerdo que me dijo, la lata que hay sí es una Coca-Cola. Entonces, como al momento de moverme, noto como una reacción de ese güey, como si yo fuera a sacar algo. Y le digo, güey, pues si quieres agárrala tú y ve que es una Coca-Cola. Y saca la lata, ve la Coca-Cola, me pide mi IFE. Le enseño mi IFE con la dirección del Estado de México, donde vive mi mamá a la fecha, en Chicoloapan. Y me dice, ¿qué andas haciendo por acá? Le dije, vine a ver unos amigos.
sin hacer absolutamente nada. Y me platica el policía, pues es que fíjate que nos reportaron a una persona que está robando autopartes. Y le dije, ¿y dónde traigo autopartes, güey? ¿No? Me dice, sí, pues es que estamos revisando nada más. Le dije, güey, pudo haber caminado un cabrón aquí blanco, vestido de traje, con autopartes en la mano. Y estoy seguro que no lo ibas a detener, güey. No, nada más estamos haciendo nuestro trabajo, joven, ¿no? Para proteger a la sociedad, ¿no? Y o sea, es muy frustra mucho porque sabes que este perfil 100% racista también está en las instituciones, ¿no? Se les enseña al policía explotar sus propios prejuicios contra personas que la neta nos vemos exactamente igual tú y yo, cabrón. La única diferencia es que tú traes un uniforme y yo no. Eso es lo que me hace pensar que sí existen este tipo de cosas en México al día de hoy, ¿no? Okay. ¿Y cómo crees que se refleja esto en otro ámbito, pues de las instituciones a otro nivel? O sea, que tanto, más allá de lo que sucede en la calle, está reflejado ese racismo en, por ejemplo, la manera en que ocupan cargos de poder, la llamada pigmentocracia, que incluso ya hasta hay estudios del INEGI y demás que ya pues han medido la cantidad de oportunidades que tienes dependiendo, pues, del color de tu piel. Sí. Yo creo que es algo que no sé en qué porcentaje, obviamente no, repito, no soy ningún experto. Tendría que hacer falta un estudio con una metodología muy clara para determinar qué porcentaje de la población tiene estos prejuicios conscientes y qué porcentaje los tiene inconscientes, porque también no puedes juzgar un pueblo que desde hace 500 años se les ha estado repitiendo que no vales nada y no vales nada y no vales nada si no tienes estas características físicas. Tampoco podemos esperar que las personas estemos al tanto de nuestros prejuicios cuando la labor desde hace 500 años, repito, ha sido repetir el mismo discurso. Entonces, yo quiero creer que la mayoría de las personas tienen estos prejuicios inconscientemente y al momento de tomar decisiones sobre a quién quieren contratar, quién creen que va a hacer mejor un trabajo o quién está mejor calificado, se van a ir por el estereotipo que, repito, desde hace 500 años se nos ha repetido, que es el bueno, que es el tipo de persona que queremos, ¿no? Entonces, ¿influye en el hecho de oportunidades laborales? Sí. ¿Influye en el hecho de aceptación pública cuando eres una persona que se dedica a alguna disciplina artística? También, claro que sí. Creo que sí hay una desproporción importante, al menos en el ámbito artístico, en cuanto a personas que tienen rasgos de un tipo específico a otro tipo específico. Sí existen, obviamente existen personas de piel morena con otros rasgos más, digamos, que se salen un poco de la norma, pero en primera, ¿por qué tendría que haber una norma, sabes? O sea, no te dicen, el artista tiene que ser así, pero tú mismo te creas la imagen de cómo es un artista por lo que ves constantemente en la televisión. Los actores, las películas, todos son blancos, Tienes a alguno que otro moreno ahí que está metidos en el cast, pero si tú prendes la televisión y ves un comercial, ¿cuánta gente de color piel morena ves realmente? Todos son blancos y tú mismo inconscientemente vas generando la idea de que como tiene que lucir una persona es de este tipo. Sí existen, repito, representación de personas con otro tipo de características físicas, pero sí hay una desproporción muy grande en cuanto al número de artistas blancos que tienen oportunidades y el número de artistas que tienen otras características físicas que llegan a tener esas oportunidades, pero inconscientemente creo que la banda acepta más a este tipo de personas porque les resuena más, como que tiene más sentido en su cabeza, ¿no? Y eso es algo inconsciente, creo yo. No se puede juzgar del todo, pero sí se puede exhortar a la banda que haga un ejercicio de conciencia. Y es algo que también, pues, se ha venido manifestando desde hace siglos, ¿no? Este asunto, por ejemplo, de blanquear y de representar a Jesús como un hombre rubio, barbado, cuando pues realmente era más parecido étnicamente a un árabe, a un judío de su época. ¿Cómo crees que de alguna manera los medios noticiosos también han influido en crear este estereotipo, sobre todo con la gente de poder, etcétera, etcétera?
Porque al final de cuentas los gobernantes también son blancos, la gran mayoría, ¿no? Sí, yo creo que eso tiene que ver más bien con el tipo de estructura social que se empieza a construir, repito, hace 500 años. O sea, creo que el punto clave para entender la sociedad mexicana hoy en día es hace 500 años. Hace 500 años se determinó que el hombre blanco iba a ser el que iba a tener mayor tipo de oportunidades. Y eso inevitablemente desembocó en una clase blanca en su mayoría acomodada, ¿sabes? Entonces, si tienes este tipo de... este demográfico blanco en la sociedad que tiene dinero y que ha heredado dinero y posiciones de poder desde hace 500 años, pues obviamente van a tener mayor oportunidad de estudiar las carreras que ellos mismos elijan. Y si tienen el acceso a la educación y tienen el acceso a los contactos, porque también el estatus de tu familia influye en qué tipo de contactos vas a tener, van a terminar colocándose en posiciones de poder, entiéndase, posiciones, puestos políticos, ¿no? Entonces, creo que se puede entender desde ese ángulo y también desde el hecho de que las oportunidades en su mayoría se le dan más a personas de tez blanca, ¿no? ¿Qué opinas, por ejemplo, de las personas que dicen que ya el tema de la conquista pues ya pasó hace mucho tiempo, ya es un tema rebasado, que ya no vale la pena como seguir andando en esas cosas, sino que hay que ver hacia adelante, cuando pues eso es como un tema que todavía sigue muy vigente y que a lo mejor muchos no padecen en la misma intensidad, pero que de alguna manera pues en esta estructura de clases donde está muy inserto el racismo, pues también sí, sigue siendo un asunto muy, muy vigente como lo estamos comentando. Yo creo que sí, o sea, obviamente ya es un tema que ya pasó, sí, pero creo que si lo que se estableció cuando inició este proceso fue colocar a cierto grupo de personas en posiciones de poder, inevitablemente creando clases, y luego hoy en día tenemos el sistema capitalista. Obviamente el sistema capitalista va a beneficiar a aquel que tenga mayor ingreso, mayor dinero. Es la definición del capitalismo: vales por lo que tienes, por cuánto tienes. ¿Y quiénes más tienen en el país? Pues las clases que fueron acomodadas hace 500 años. Obviamente van a ser en su mayoría personas de tez blanca. Entonces, sí es un tema ya pasado, pero el legado perdura hasta la fecha y es, creo que, perpetuado por el capitalismo, que siempre va a terminar dividiéndonos a todos en clases, como lo hacían en la conquista, en las castas. Aquí no es por el color de tu piel, sino más bien por cuánto dinero tienes, pero inevitablemente cuánto dinero tienes en este país está ligado a qué tipo de piel tienes, en su mayoría al menos. Si bien pues lo más común es que esté muy vinculado el racismo con el clasismo, ¿qué ejemplos recuerdas que te haya tocado, además de este que ya nos comentaste del policía y el delito de tomar Coca-Cola en la vía pública? Sí. Que digamos estén separados el tema clasista del racismo, porque muchas veces se meten junto con pegado como en un mismo tema, que suelen ir muy de la mano, pero que también pues hay pues incluso gente morena que discrimina a gente morena, como lo comentabas. ¿A qué se lo explicas esto o tú cómo lo interpretas? Yo creo que tiene que ver con a ver, tal vez igual, y el racismo entendido culturalmente se puede entender como el encontronazo entre dos culturas, ¿no? Una vez que Europa entendió su identidad cristiana, el encontronazo con culturas asiáticas, africanas y americanas es un tema tanto religioso como de tez, ¿no? Y el tema clasista creo que se puede interpretar como un problema que nace del capitalismo, ¿no? Entre más dinero tienes, accedes a cierta clase social. Y sí, puedes tener mucho dinero y acceder a ese tipo de clase social, y puede que empezaras tú en una clase social más baja y vas escalando y obtienes un lugar privilegiado acá donde la mayoría de tus que lucen más similar a ti no están, ¿no? Entonces obviamente vas perdiendo como esta conexión con el mundo del que tú también saliste, y es esta desconexión la que te lleva a tener tratos, digamos, un poquito que no van fuera de lugar, ¿no? Y tener estas actitudes clasistas con personas que vienen exactamente del mismo lugar desde el que vienes tú, o naciste en una familia
que tiene cierta tez que no va con la tez estándar que pertenece a la clase alta y crees que tienes una superioridad nada más por el dinero que tienes. ¿De dónde nace el hecho de que por más dinero que tengas eres mejor o peor? Pues creo que del capitalismo, ¿no? Entonces, ¿es el principal culpable? Sí, pero también nosotros somos culpables al perpetuar ese tipo de pensamiento y no hacer nada para intentar quitarlo del colectivo mexicano, ¿no? ¿Tú cómo ves y hasta qué punto crees que el hecho de que haya habido un cambio de régimen político en México hace 2 años, con la llegada al poder de un partido que se llama precisamente Morena, ha influido en que se haya acalorado el debate sobre estos temas? Pues yo creo que no puedo decir que es un movimiento de tal o cual talante la 4T, ¿no? Porque si bien tiene similitudes con otros movimientos que fueron denominados populistas en su momento, tampoco conozco a ciencia cierta cuál va a ser el objetivo final dentro de 3 años, por ejemplo, ¿no? Cuando en 2024 volteamos a ver al pasado, diremos, mira, igual estábamos mal nosotros que estábamos peleándonos porque el presidente quería desaparecer el INE, no sé, y ahora resultó que era un buen movimiento, no sé, pero sí tiene similitudes con otros movimientos populistas, en su momento llamados populistas de izquierda, y sí hay unas críticas hacia el gobierno que vienen del racismo, sí, completamente, y del elitismo también, porque sí hay clases que están posicionadas en un lugar que sí ven afectados sus intereses por la llegada de una persona que busca, o de un movimiento, porque es un movimiento a fin de cuentas, que busca priorizar a los pobres que por años han sido invisibilizados, ¿no? Y obviamente vas a tener una serie de políticas que van a concentrarse justamente en cumplir esas promesas de campaña, que van a ir directamente en contra de lo que ciertas clases que han detentado el poder por tantos años quieren y que les pueden resultar negativas, ¿no? Entonces, sí hay una crítica del racismo, sí, del clasismo también, pero también hay una crítica informada y querer polarizar el discurso en contra del gobierno, llamándolos a todos conservadores y llamándolos a todos como si fueran unos racistas o clasistas porque no quieren que esta persona esté en el poder, me parece algo muy infantil que en realidad no tiene mucho de verdad, al menos como yo lo veo. De cómo fue para ti incursionar en el medio del espectáculo, donde hay una predominantemente pues gente de color blanco, que incluso pues hay algunos colegas tuyos estandoperos que pues se han caracterizado o han levantado también polémica precisamente por hacer chistes racistas. ¿Tú cómo percibes este asunto y este medio en el que te estás desempeñando? Yo creo que sí es creo que cuando empecé a hacerlo, primero lo dudé empezar a hacer comedia por justo el mismo tema que te comentaba, que yo también tengo a la fecha inconscientemente de decir, es que igual, pues, o sea, ¿cómo voy a hacer comedia? ¿Cómo voy a estar tal vez yo en televisión si no tengo las características de un güey que tiene que estar en la televisión? Porque es algo que tengo yo acá. Cuando me subí al escenario y me di cuenta que lo que más quería hacer era pues, hacer reír a la banda desde el escenario, dije, la verdad no me importa nada, solo quiero sentir lo chingón que se siente hacer reír a la banda desde el escenario. Van llegando como más oportunidades, pero sí notas ciertas actitudes, a veces sutiles, a veces ya muy abiertamente hostiles, como que sientes que te subestiman un poco a veces, no los otros comediantes, al menos en mi caso no ha sido así, sino la industria que es la que te va a llevar a exponerte ante las masas de la audiencia, ¿no? Ahí sí he sentido ese tipo de actitudes hacia mi persona y he visto, al menos lo que yo creo, también puede que esté muy paranoico,
actitudes similares con otros comediantes que también tienen características físicas similares a las mías, ¿no? ¿Cómo qué anécdota recuerdas que te haya tocado que hayas dicho, órale? Pues mira, creo que la que más recuerdo es cuando antes de seleccionarte para algo, en algún momento me dijeron tenemos que hacer pruebas de cámara. Y no entendía cómo una prueba de cámara, ¿qué? O sea, ¿qué voy a hacer? No, pues te vas a parar enfrente de la cámara. ¿Para qué? Sí, o sea, la gente viene a escuchar comedia, no a ver, al menos es lo que yo entiendo, ¿no? O sea, la gente, a fin de cuentas, te puedes ver como tú te quieras ver, o al menos así lo pienso yo. Pero si no eres chistoso, pues ¿de qué sirve, no? Pero resulta que hay toda una serie de requerimientos que la televisión necesita para poder explotar tu imagen. No nada más es que tan cagado seas. Hay un montón de variantes que yo ni siquiera conozco y la mayoría de los que nos dedicamos a esto no conocemos. Solo la industria sabe qué funciona y qué no funciona, o al menos esa es la idea que ellos tienen. Y esa prueba de cámara es como ¿para qué? ¿De qué sirve esto, no? Pues para ver qué tan bien te ves en televisión. No sé, igual es nada más paranoia mía, pero se me hace sospechoso. ¿Y cómo fue para ti como romper como esa barrera, tanto la tuya que tú traías pues inconscientemente, como lo que te tocó ver estas hostilidades? ¿Cómo fue que se rompió? Y si hasta la fecha, ya con el éxito y el reconocimiento del público y demás, todavía te siguen pasando este tipo de comportamientos. Creo que más bien cuando empecé, yo tenía 22 años cuando empecé a hacer comedia. ¿Cuántos tienes ahorita? Tengo 30. Entonces, sí creo también que es como un fenómeno que ha tenido, no sé, como de internet, ¿no? Como que muchas personas se han vuelto populares a una edad temprana. Entonces te agarra la propia industria, que es como un ser vivo por sí solo, ¿no? Como algo que tiene una mente propia. Entonces te agarra inocente y te agarra sin saber qué pedo y te empieza a decir cosas y te empieza a convencer de que hagas cosas que no sabes si en realidad es lo que quieres, y te pone como condición que hagas esto y aquello para que puedas tener este reconocimiento y vivir de tu arte, que es lo que todos queremos, ¿no? Pero conforme vas avanzando y te vas adentrando más y vas teniendo como tropiezos, igual y no en tu carrera, pero sí ideológicos, de decir, verga, yo no quería hacer esto, ¿por qué lo hice? Terminas dándote cuenta de que en realidad, pues, como todo aquello que subsiste en el sistema capitalista, estás ahí para servirle, no él para servirte a ti. Tú puedes beneficiarte con cierto dinero, sí, puedes tener cierta fama porque el capitalismo te lo está permitiendo, porque encontró en tu perfil de comedia, un público que puede explotar y puede mandarle tu producto y generar dinero a través de eso. Tú te vas a llevar un pedazo del pastel, sí, pero todo es mío, porque tú me sirves a mí, no yo a ti. Y si crees que entrando al sistema del entretenimiento en el país va a ser porque tú vas a lograr servirte del sistema, estás mal. El sistema siempre se va a servir de ti. Y eso es lo que no nos explica ni nadie nos dice cuando empiezas. Entonces vas agarrando y tú mismo vas entendiendo un poquito cómo funciona, no del todo, pero vas tomando tus precauciones al momento de hacer algo o evitar hacer otra cosa. ¿Cómo fue que empezaste en este asunto de la comedia? ¿Cómo fue que, pues de repente esta inquietud que tú tenías o que a lo mejor ya estabas desarrollando y manifestando, de repente diste el salto ya al ámbito profesional? ¿Y cuál crees que haya sido como el parteaguas en tu carrera? Empecé haciéndolo porque un amigo entró a hacer comedia y me empezó a invitar a shows y vi lo que hacían los comediantes, me llamó la atención y había un lugar donde podías subirte a probar tus chistes y cualquier persona se puede subir, se anotaba en una lista y escribías 5 minutos y te subías a probar. Entonces dije, pues si puedo hacer eso, pues a ver qué sale. Entonces lo probé y me gustó y desde morro siempre he escrito como cosas, me ha gustado mucho escribir. Nunca había escrito en tono de comedia y me gustó y empecé a hacerlo, empecé como a tener cierto reconocimiento. No sé cuál sea el parteaguas, al menos sí hay puntos claves que me gusta a mí recordar como
eventos que me dejaron algo fue cuando grabé el primer especial con Netflix, y el año pasado, en febrero, que vino un comediante que se llama Louis C.K. de Estados Unidos a tener un show acá, y me invitó a abrir el show y me platicó conmigo y me dijo como que había visto lo que hacía y que le gustaba la comedia que yo tenía. Entonces creo que esos dos momentos al menos para mí definen mucho mi carrera, al menos para mí. Tú antes de hacer esta prueba como atreverte a probar suerte en el escenario, ¿te percibías o te concebías como una persona chistosa? No, creo que en realidad en mi vida personal no soy tan cagado, ¿sabes? No me gusta estar de chistosito todo el tiempo. Sí hay comediantes que sí lo son, y hay comediantes a los que sí les queda ser cagados 24/7 y hay a los que no, pero a huevo quieren hacerlo. A mí no me gusta estar de chistoso todo el tiempo, o sea, me gusta analizar, o sea, lo que más me gusta hacer o sea, me permite mi trabajo estar de huevón una gran parte del tiempo. O sea, estar en mi casa y estar huevoneando, viendo cosas, leyendo y pensando todo el tiempo. Eso es lo que hago todo el tiempo, estoy pensando. Y me di cuenta que a través del pensamiento crítico depuro un chingo de cosas que no tienen nada que ver con la comedia y llego a un punto de vista o a una conclusión que sí es cagada a través de un proceso que me tomó horas de pensar cosas que no son cagadas y llegar al punto donde tengo la comedia, el chiste. Entonces, a través de ese proceso, lo que hago es escribo las conclusiones cagadas y lo presento en el show como un show de comedia. Pero el proceso que me llevó a darme cuenta de lo que es cagado en una situación, me di cuenta que también es interesante, y lo que hago es que ese proceso donde no está la conclusión ya 100% de comedia, lo meto en un podcast. Y en un podcast lo que hablo es justamente mis puntos de vista y la forma en la que pienso y mis opiniones. Y en el show de comedia de stand-up hago mi show de comedia. Entonces creo que a través de esa labor me gustaría pensar, a mí al menos, que podemos provocar en la gente una opinión del comediante que no nada más es un comediante que se dedica a hacer reír. Pues sí, es la principal labor, sí, pero en Estados Unidos, al menos en el mundo angloparlante, el comediante es una figura que también tiene una opinión, un punto de vista al respecto de temas de la agenda pública. Quisiera lograr eso y quiero pensar que lo que hago ayuda a cambiar un poco la percepción de la banda en cuanto a lo que es un comediante. Y aquí, ¿cómo ves en México la situación? Porque de hecho pues ha habido también polémica en los últimos años precisamente por la frivolización de muchos comediantes que han interpretado que burlarse de la desgracia de otras personas pues puede ser chistoso desde su perspectiva, pero a lo mejor no desde los grupos que están padeciendo abusos, ¿no? Sí. Yo creo que es un proceso natural. O sea, yo también he cometido el error de tener chistes de ese tipo, claro, porque en sí la escena de comedia es una escena muy joven, al menos de stand-up, tal cual la tenemos hoy y la entendemos hoy, es relativamente joven. Entonces, obviamente, como un proceso o una escena que es joven, vamos a cometer errores infantiles, porque creemos que la comedia es un pedo más lúdico, más de jugar, más menos serio, ¿no? Y yo creo que llega un punto en el que ya nosotros mismos tenemos que decir, quiero profesionalizar este pedo. Al menos es lo que yo quise hacer desde el año pasado, cuando vino Louis C.K. y me dijo que podía como hacer algo. Dije, pues lo voy a intentar, ¿no? Entonces, siempre y cuando el cambio de querer profesionalizar el trabajo no venga de nosotros los comediantes, pues va a seguir haciendo prácticamente lo mismo. Creo que sí hay ciertos sectores en la escena que quieren evitar la profesionalización del trabajo, porque eso implicaría un replanteamiento de todo lo que consiste ser comediante y vendría en contra del dinero que están ganando algunas personas, y el criterio de muchas personas es el dinero exclusivamente. Y yo creo que como artista, al menos, el criterio principal no tiene que ser el dinero. Si te gusta lo que haces, si lo haces bien y eres fiel a lo que tú opinas, el dinero va a venir, y va a venir de una forma en la que tú estés bien, al menos éticamente contigo y moralmente. Vale. Y antes de dedicarte a la comedia, ¿qué te dedicabas? Hacía doblaje de voz. A la fecha todavía lo hago un poco, pero antes era mi principal ingreso de dinero. ¿Cómo en dónde habías aparecido antes? En caricaturas, pelis, series. La verdad es que trabajamos un chingo y muchas veces ves una película y dices, no mames, ese soy yo. O sea, no te acuerdas que habías trabajado en esa película y
O sea, haces muchísimas cosas, te llegas a acordar de algunas cuantas cosillas, pero no del todo, de todas. ¿Cuál es el personaje en el doblaje que más te ha pues significado? Ahorita estoy haciendo a un personaje en una serie de anime que se llama Attack on Titan y hago al papá del personaje principal que se llama Grisha. Oh, ¿en serio? Y estamos haciendo ese personaje, creo que ya terminó, pero fue un personaje muy interesante y es una serie que me gusta mucho, entonces habían capítulos que yo no había visto y cuando hice el doblaje pude ver más o menos, entender ciertas cosillas, entonces me gusta Con mucho. mucho contenido político, por cierto, la serie. Sí. Muy bien. Y pues ya para ir cerrando, ¿en dónde puede seguirte la gente pues en el trabajo que estás haciendo actualmente? ¿Cómo te está yendo con la pandemia? Pues, las actividades paradas y demás. ¿Cómo te ha pues tratado este asunto del COVID-19? Estamos teniendo ya algunos shows nuevos, reiniciando con una nueva gira, con un nuevo show que se llama Rebelde Comodino, que es lo vamos a presentar el 23 y 24 de abril en Monterrey. Y luego vamos a estar en Cancún, en Playa del Carmen, en Culiacán, en Cabo. Vamos a estar básicamente por todo el país, o al menos donde se pueda, con aforo reducido obviamente y con el mandato del cubrebocas, pero esperemos que la banda, o sea, que no se cancele ninguna fecha por el tema de los semáforos y estas cuestiones, pero pueden seguir la información en Instagram, si buscan Carlos Vallarta con B de burro, está la cuenta verificada, y también en Facebook. Okay. ¿Y cómo te ha ido con el proceso de internacionalización a raíz de lo de que salió en Netflix y demás? ¿Qué tanto te han llovido propuestas de fuera del país? Fíjate que hay una, al menos en mi caso, sí hay una banda muy con muchas ganas de ver comedia. Estuvimos, antes de que iniciara la pandemia, teníamos que ir en Estados Unidos, que público mexicano en su mayoría, por varias ciudades, pero también estuvimos en Bogotá, en Colombia, y tuvimos el teatro lleno, eran como 600 personas, 700, estuvimos en Quito, Ecuador, también tuvimos como 400 personas en el teatro. Entonces creo que sí va bien, al menos hasta donde yo tengo entendido, va avanzando. ¿Y cómo sientes el impacto? Porque a veces tu comedia es de situaciones muy locales de México que a lo mejor no necesariamente se entienden igual en otros países como Colombia, Ecuador, pero que de alguna manera pues también se identifican con muchas de las situaciones que comentas, ¿no? Sí, hay algo, no sé por qué, en Colombia como que a la banda le gusta mucho lo mexicano, entonces eso está chingón. Y he visto algunos artículos de publicaciones colombianas que ¿cómo se llama? Recomiendan los especiales que tengo en Netflix, entonces está chido. Pero al momento de dar el show en vivo sí quito las cosas que son 100% mexicanas y dejo nada más las situaciones que creo que se pueden entender mundialmente, o al menos en América Latina, ¿no? Y lo único que hago es utilizar un lenguaje neutro cuando creo que la palabra es muy mexicana, y pues funcionó bastante bien. La vez pasada tuvimos, te digo, los shows llenos, y sí la banda salió muy contenta. Y cuando anduviste por España, ¿cómo sentiste la recepción del público? Que pues ya ves que existía este rollo de que Hugo Sánchez se quejaba, por ejemplo, de que lo trataban mal por ser mexicano, te trataban en los 80s. ¿Cómo sentiste al público ahora que anduviste por allá? Y con todo este tema también que se está reviviendo, el asunto de la conquista, que se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlán este año, y que pues ahí ha generado cosas este asunto de las tensiones entre México y España a raíz de este acontecimiento histórico que pasó hace 500 años. Pues mira, yo he estado 3 veces en España nada más, y he estado pues prácticamente 5 días, pone, ¿no? Pues un día tengo un show, y al día siguiente el otro, y al día siguiente el otro, y ya me regreso. Pero sí he logrado tener pláticas con un colectivo de comedia de latinoamericanos que está allá, y sí hay mucho la queja, al menos, o al respecto de que hay no sé, como condescendencia del español hacia la comedia latinoamericana, como que, sí, pero no sé. Hay como una mayor conexión y mayor disposición a escucharte si eres argentino, porque hay como una especie de, como que no sé por qué creen que no son latinos los argentinos. Entonces, como que están más dispuestos a escucharlos a ellos, pero en general al otro latinoamericano hay como una especie de, bueno, a ver si luego, ¿no? Es lo que yo he escuchado. No me tocó sentir tanto eso porque en su mayoría el público que fue a los shows era mexicano.
Entonces, de ahí a que sea cierto, no me parece descabellado, pero tampoco te puedo decir que sea algo 100% real. Ok. Y platícanos un poco del tatuaje que tienes aquí a raíz de la conquista, que me llamó ahorita la atención. Este es Huehuecoyotl, que según tengo entendido es como era el dios mexica de algunas fiestas, como del buen humor. Entonces se me hizo cagado como el dios, entenderlo como el dios de la comedia. Y esta es el calendario, bueno, la fecha del año de mi nacimiento, que es 4 conejo, y el de mi hijo mayor, que es 4 pedernal. Y este es el año de nacimiento de mi hijo menor, que es 8 pedernal. Perfectísimo. Pues Carlos, muchísimas gracias por recibirnos Gracias. y tomar el tiempo para esta entrevista. Muchas gracias a ti, Carlos.